Y el mensaje que tengo hoy para compartirles, primeramente, feliz día a los papás. Es para ustedes la palabra. Ahora cuando lea el título era solo para los padres, ¿viste? Se lavaba las manos. No, es para todos, pero muy feliz día a los papás, a los presentes y a los que están del otro lado. Me falta uno, no sé qué pasó, ya lo vamos a agarrar ahí, pero bueno, ya lo vamos a agarrar. El título del mensaje de hoy es Entre la carne y el espíritu. Lindo mensaje le traje para el Día del Padre, ¿no? Ustedes comieron asado, bueno, ahora vamos a hablar del espíritu. Los que comieron asado, carnecita, que subían estados comiendo cosas ricas, bueno, ahora vamos a hablar entre la carne y el espíritu. Y yo les decía que en el mensaje anterior que les había compartido, habíamos hablado justamente de que Dios no había terminado su obra con nosotros, que Él aún sigue trabajando en nosotros. Y quiero darte la buena noticia de que lo va a seguir haciendo. Decirle al que está al lado, lo va a seguir haciendo. ¿Te guste o no? Porque Él está obrando en nuestro carácter, está moldeándolo aunque no nos gusta, está formando su imagen, la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Ahora, sabiendo esto, ¿no? Pensaba, ¿por qué si Dios está formando su carácter, yo todavía muchas veces tengo mi vieja manera de pensar o vuelvo a mis viejas maneras de vivir? ¿Por qué se me hace tan difícil? ¿Por qué todavía me enojo? ¿Por qué todavía se llena de ira mi corazón? ¿Por qué todavía tengo esos pensamientos que a Dios no le agradan? ¿Sí? ¿Por qué se hace tan difícil? Y pensaba en una situación, no voy a llamar actores este día, zafaron. Ustedes son mis actores, pero hoy no, hoy les doy descanso. Pero, ¿vieron los dibujitos? ¿No? Que siempre está una persona y acá aparece por un lado el diablito y por un lado el angelito, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que nosotros somos esa persona, ¿sí? Y resulta que alguien nos empieza a criticar de una manera injusta, habla mal de nosotros. ¿Qué va a decir la carne, el diablito, el representado en el diablito? Va a decir, defendete, hace algo, devolvésela. Si habla mal de vos, vos empezás a contar todo lo que hace el otro, empezás a señalarle todos sus problemas. Pero ¿qué va a decir el espíritu? El espíritu, ese angelito bueno que está ahí, va a decir, refleja el amor de Cristo, refleja la gracia. ¿Se acuerdan lo que era gracia? Favor inmerecido, le ganaron, porque lo vieron el sábado, les ganaron. Favor inmerecido. No merece, según mi justicia humana, quizás recibir amor, quizás tener misericordia. Pero la gracia, que es lo que manifiesta Dios sobre nosotros, no es por merecimiento, justamente. Es un favor que no lo merezco, pero Él decide dármelo. Y si Jesús decidió entregarse por amor, ¿sí? Aunque no lo merecíamos, Él espera que nosotros, como hijos, también podamos dar ese amor, aunque el otro no lo merezca. Otra situación que nos pasa, nosotros tenemos que esperar en algo. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Bien, son sinceros, a nadie. Dios nos pide esperar. La carne que te dice, hacelo, hacelo. Es tu oportunidad. Si no lo haces ahora, no lo haces más. ¿No? ¿Y qué te dice el Espíritu? Espera, confía. Si te estoy diciendo que esperes es porque ya va a llegar el momento. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la palabra, ¿no? Eclesiastés 3, lo pronuncié bien, ¿no? Todo tiene su tiempo. Confía, dice el Espíritu. Tercera situación, alguien nos lastima. ¿Alguna vez les pasó? Que nos lastimen, que alguien querido nos clave un puñal por la espalda, aún nuestra propia familia, que se supone nos tiene que amar y cuidar, es la que quizás más nos machaca. Bien, ¿qué te dice la carne? La carne te dice, no se merece que lo perdones.
no lo perdones. Alejate. Sacalo de tu vida, ignoralo. No le hables más, ¿sí? Es más, acordate de lo que hizo para que no te lo vuelva a hacer, ¿no? Ahora, el Espíritu, ¿qué nos va a decir? Que perdonemos. El Espíritu nos manda a perdonar. Y al perdonar, como lo vimos muchas veces, es una decisión. Porque es decidir hacer lo que Dios manda, aunque yo en mi mente y en mi corazón lucho contra eso, ¿sí? Dios me manda a mí a perdonar. Y yo creo que estas situaciones que les planteé son situaciones que todos en algún momento hemos vivido en nuestra vida. Luchas internas de hacer lo que la palabra de Dios dice de hacer, lo que el Espíritu nos manda hacer y de hacer lo que nosotros queremos, que algunos somos impulsivos, cabrones, nos enojamos, somos de rápida respuesta, ¿no? Cuando el Señor dice, sé más lento para la respuesta, ¿no? Entonces muchas veces nos habrá pasado esto. Ahora, la transformación que el Espíritu hace en nuestra vida requiere de estos conflictos que yo le nombré. Hay cosas peores que eso, ¿eh? Esto que yo le nombré es leve. Pero para Dios transformarnos necesita que pasemos por esos procesos. Procesos en los cuales comenzamos a morir a nosotros mismos para que Dios se haga más grande en nosotros. A entender que esa área, por ejemplo, la falta de perdón es mi debilidad. Pero ¿qué dice Dios? Si vos te rendís, si vos te entregás a mí, si vos me lo das, dice, yo soy débil en medio de, yo soy fuerte, perdón, en medio de tu debilidad. Entonces vos naturalmente no podés, pero con Dios vas a poder hacerlo. Amén. Porque Él se hace fuerte en medio de nuestra debilidad. Entonces, mientras Cristo es formado en cada uno de nosotros, vamos a tener esta lucha entre la carne y el espíritu. Una batalla que no termina hasta el día que Él nos venga a buscar. Una batalla que vamos a vivir a diario. Yo pensaba muchas veces, la vida cristiana es como, ¿vieron el juego de la soga? Que unos tiran para un lado y otros tiran para el otro y nosotros estamos en el medio, ¿viste? Ahí, ¿para qué lado vamos? ¿Qué es lo que tiene que ganar? Es poder ir para el lado del espíritu. Muchas veces nos gana la carne, pero lo que tenemos que buscar es cada día más de Dios. ¿Para qué? Para que esos deseos, esos pensamientos, esas emociones que están fuera de control no gobiernan nuestra vida, sino que lo haga el Espíritu de Dios. Y cuando logro que el Espíritu gobierne mi vida, cuando logro rendirme, como toda la administración de hoy nos llevaba, entonces el Señor empieza a formar ese carácter. Y ya en mis reacciones, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis actitudes, reflejo a Cristo. Y eso es algo que muchas veces hablamos. Cuando uno está conectado con Dios es como que hay cosas que te das cuenta, uy, antes hacía esto, ahora ya no lo hago. Antes pensaba así, ahora ya no pienso igual. Antes respondía rápido, ahora como que el Señor mismo me frena, ¿no? Pero eso es porque uno está conectado con el Señor. Yo quiero invitarles a leer lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25, que justamente habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quién le da un aplauso a esta palabra? ¿Les gustó a los padres? Feliz día. Pero no era solo para los padres, es para todos. La verdad que a veces no son los mensajes que más se predican, pero sí son los necesarios si queremos realmente que cuando Cristo venga, nosotros podamos decir, Señor, caminé como a vos te agradaba y busqué hacer cada día lo que a vos te agradaba. Y nosotros necesitamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. La única manera de vencer todo lo que acá Pablo les nombraba, que ya lo vamos a desglosar un poquito más, es a través de una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu de Dios no vamos a ir a ningún lado. ¿Sí? Nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y le dijimos, sé el Señor de mi vida. Bien. Cuando Él entró a mi vida, me dejó a un amigo adentro mío, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo no estoy sola y vos no estás solo para batallar contra todas estas cosas. El tema es que a veces no les pasa que cuando alguien les da un buen consejo, pero ustedes no quieren hacer lo que le están aconsejando, dicen, bueno, gracias por tu consejo. Y hacen lo que quieren. ¿No les pasó alguna vez? No mira a nadie. En algún momento a todos, ¿no? Porque yo quiero esto, pero Dios te está diciendo esto, pero yo quiero esto. Y terco el tipo va y hace lo que le dijeron que no haga, ¿no? Bueno, a veces es así en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo nos marca un camino, no quiero mirar a nadie, encima se tientan. El Espíritu Santo nos marca un camino y nosotros ¿qué decidimos? Ir por otro. Le hacemos oído sordo. Pero el Señor nos está mostrando hoy a través de esta palabra que Él tiene una voluntad, tiene un deseo, hay un propósito de Él para nuestra vida, pero necesitamos darle lugar en ella, ¿sí? Él puede influir nuestra vida, Él nos va a revelar la voluntad de Dios, pero yo necesito llenarme de Él. ¿Y cómo me lleno de Dios? ¿Cómo me lleno más de Él? Escuchando palabra, escudriñando en las Escrituras, ¿sí? Pidiéndole al Señor en oración que nos dé una dirección. Y eso nos va a dar madurez para aceptar lo que Dios nos dice. Yo hoy no cometo los mismos errores que cometía cuando tenía 15 años, pero hoy me sigo equivocando. Entonces, hoy Dios tiene que trabajar otras cosas en mí, ¿no? Pero para que Dios las trabaje, las tengo que reconocer. Y qué difícil es reconocer cuando nos equivocamos. Qué difícil es reconocer cuando somos nosotros los que todavía estamos resistiéndonos al cambio. Y el Espíritu dice, hay que dejar de resistir el cambio, porque eso forma parte de la carne. La carne nos lleva a resistir el cambio. Yo soy así. A mí no me van a cambiar. ¿Qué se piensa esta que me va a venir a decirme que tengo que cambiar? Así, todo rapidito. ¿No? Esa es la carne, quiero decirte, si te estás resistiendo. Es la carne. Pero ahora vamos a ver un poquito más. Y acá en Gálatas, lo primero que nos enseña es que todo creyente experimenta una batalla interior. En Gálatas, en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Constantemente chocan. No, a vos te va a pasar en algún momento de tu crecimiento espiritual que vos vas a estar
en una búsqueda y te vas a encontrar con gente que está en otra y vas a decir, antes nos llevábamos re bien, pero ahora hay algo que nos separa, y nos separa ¿por qué? Porque lo que me está llenando a mí es totalmente contrario a lo que vive el otro. Porque donde está el Espíritu de Dios, la carne no puede estar. Y qué importante es eso. Donde está el Espíritu de Dios, el enemigo, las cosas que provienen de la carne, no pueden gobernar mi vida. Y andar en el Espíritu en este tiempo es algo clave, aunque no es fácil. Repito, hay una batalla constante. Es como los jueguitos, que ustedes dan. Y espiritualmente, cuando vos te querés dar cuenta, tu vida es eso. Viene alguien que te hizo algo y vos estás batallando. Pensá mal, pensá mal, pensá mal. No, resiste el pensamiento. No, pégale. Están así, algo así, ¿no? Más o menos. Che, me sale bien lo de los deditos. Ahora jugando no me sale bien. Entonces, no es fácil, es una batalla constante. Pero el hecho de saber que existe esta batalla, a nosotros nos tiene que despertar. Que es lo que el pastor nos viene hablando en los otros mensajes que hemos recibido. Tenemos que despertar. Porque si nosotros no tomamos conciencia de la batalla que vivimos cada día en lo espiritual, quiero decirte que vamos a perderla. Todos los días vivís una batalla. Vivís una batalla contra los pensamientos que no vienen de Dios, las emociones que están descontroladas. Muchas veces te van a presentar situaciones que van a querer quitarte de tu eje, hacerte correrte de la palabra, llenarte de cosas que no vienen de Dios. Y esa es una batalla que solo vas a vencer, y yo voy a vencer a través de la guía del Espíritu de Dios, porque nuestra fuerza no viene de nosotros, sino que proviene de Dios. Pero la fuerza que proviene de Dios yo la adquiero en un tiempo de búsqueda. Si yo no busco a Dios, es como querer, no sé, arrancar el auto sin nafta. No se puede. Si alguien sabe cómo se hace, empujándolo me va a decir alguno. Pero no arranca, lo empujás vos y no resulta. ¿Se entiende? Yo tengo que llenarme de Dios. Tengo que despertar a eso, a que hay una batalla constante, ¿sí? Y esa batalla va a requerir un esfuerzo de tu parte y de la mía. Porque uno dice, Señor, ayúdame. Y sí, Dios te puede ayudar, pero hay partes que te va a tocar a vos. Por ejemplo, estás pasando un momento triste, un momento de dolor. Yo puedo ponerme todas las canciones más tristes del mundo y llorar. O puedo decir, me duele, pero me pongo a alabar a Dios porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo puedo estar pasando por una necesidad y renegar por esa necesidad o darle gracias a Dios por lo que hoy tengo y lo que ha de venir. Hay una posición que yo tengo que tomar en mi batalla diaria. ¿Qué posición estás tomando en tu batalla hoy? Sea cual sea, esto es aplicable a cualquier área, ¿sí? Hay un esfuerzo que tenés, pero es fácil decir que yo me ponga a cantar. ¿Vos te pensás que yo no lo hago? Y a veces me cuesta, ¿eh? A veces viene Zoe y me dice, orá, mamá. Sí, tenés razón, hija, ¿no? Y esos tus hijos te van a decir, orá, mamá, te van a decir. Y vos los querés, ¿por qué no vas a orar vos? ¿Viste? Pero son usados por Dios para mostrarnos que no nos tenemos que quedar en eso, que hay alguien que está en control de todo eso. Y eso es lo bueno, no quedarnos en el problema, en la dificultad, sino recordar que Dios está en control, ¿sí? Y que va a requerir un esfuerzo de mi parte, pero Dios no me va a dejar solo en ese caminar. Él me va a acompañar. Amén. Y ahora, ¿qué es la carne? La carne pellizcal que tenés al lado. Pellizcalo. Algunos lo van a hacer. Bueno, con mucha onda. Bueno, igual quiero decirte que la carne que estás pellizcando no es la carne de la que habla Pablo. Era solamente para despertar al que está al lado. Ahí está. Muy bien. Oh. Bueno, son amigos. Él fue mandado a perdonarte, no hay problema. Entonces, la carne de la que el apóstol Pablo habla no es esta carne,
que nosotros tocamos, que acaban de pellizcar, sino que tiene que ver con la naturaleza caída, ¿sí?, que se revela constantemente a Dios. Es decir, que busca llevarnos a nosotros a rebelarnos contra Dios. Porque nosotros venimos a Cristo y somos nuevas criaturas, pero constantemente somos tentados a volver a la vieja vida y a actuar de la vieja manera en la que actuábamos. Entonces, nuestra lucha es con esa carne que quiere hacer lo que hacía antes y que Dios le está diciendo, no, vos ya no sos esa Daniela, la dejaste atrás, vos sos una nueva Daniela que enfrenta las cosas de otra manera, que habla de otra manera, que piensa de otra manera, que actúa de otra manera. Y ahí está mi carne batallando, con la que era y ya no soy, pero que constantemente quiere volver. ¿Sí? Hay personas que piensan que uno dice, bueno, vine a Cristo, yo no voy a tener más luchas. Quiero decirte que sí, vamos a seguir luchando. Y que la lucha no significa que yo no tenga la fe. ¿Se entiende? Porque a veces uno dice, uy, me ganó, hoy le contesté mal, ya no tengo fe. No, está bien, le contestaste mal, la próxima la tenés que superar. ¿O no? ¿Sí? Si nos vamos a rendir ante la primer falla, entonces ninguno de nosotros estaríamos caminando hoy, porque cuando empezamos a caminar nos tropezamos varias veces y hemos caído. Mirá si hubiésemos dicho, no, me caí, no voy a caminar nunca, y veíamos a otros bebés caminando y nosotros nada. No, nos levantamos y seguimos caminando, ¿o no? Y hoy caminamos, medio chueco alguno, pero caminamos, ¿no? Entonces, no nos derrumbemos, ¿sí?, por una falla. Porque el Señor hace las cosas nuevas, porque el Señor está con nosotros, porque Él nos guía, porque Él está obrando aún en medio de esa falla. Por eso no te condenes por el error, ¿sí?, sino que llévalo delante de Dios. Porque antes de Cristo no había una batalla, cada uno hacía lo que quería y después había que rendir cuenta, pero hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y no hemos fracasado, sino que Dios está trabajando en nosotros. Lo segundo que nos enseña esta palabra es que la carne produce obras de muerte. Y ahí empieza Pablo a enumerar un montón de obras de la carne que las podemos dividir en 4 grupos. Pablo enumera pecados sexuales como el adulterio, la fornicación, la impureza, la inmundicia, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de cosas opuestas a la pureza. Adulterio, fornicación, todos sabemos lo que es. Pero acá entra la pornografía, acá entra la masturbación, acá entran un montón de cosas que a veces nosotros decimos, pasa nada, si total no me estoy acostando con otra mujer o con otro hombre, no estoy haciendo nada malo. Y eso que hoy es normal, según los médicos, Dios te dice, eso no es normal, no es lo que me agrada, no es lo que a mí me gusta, ¿sí? El hablar en doble sentido, a veces no lo vemos como algo malo, pero también está dentro de este grupo, que está caratulado como inmundicia, ¿sí? O la lascivia, que hoy se ve mucho, alardear de la inmoralidad. Me dice, yo me acosté con esta, me acosté con la otra, me acosté con el otro, ¿no? Como que si fuera, no sé, bueno hacerlo. Entonces, hoy vivimos en un mundo donde todo esto es normal y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Otro grupo de pecados que nombra Pablo es el pecado religioso, la idolatría, la hechicería. A ver, se supone que dentro de la iglesia no hay personas que caigan en esto, sin embargo hay personas cristianas que van y te leen el horóscopo. Quiero decirte que eso entraría dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque yo no me baso por eso, eso no viene de Dios, no proviene de Dios. Alguien que venga, yo tengo una amiga, hace mucho ya no la veo, muy cristiana, muy creyente. Y ella decía,
Me fui a leer La borra del café. Le digo, ¿qué hiciste? Le digo, sí, me fui porque tenía una amiga que me lo hizo y no sabes, me dijo todo tal cual y yo la miraba y le digo, pero vos no me decís que crees en Dios. Sí, bueno, pero acá no pasa nada. No pasa. Estás creyendo en algo que espiritualmente está mal, que no viene de Dios. Estás creyendo en algo que te ata a tu familia. A veces uno dice, qué tontera, leer el horóscopo, no pasa nada. Estás atando tu vida a palabras que ni siquiera sabes de dónde salieron. Como los signos. Cuando hablamos de a mí cuando viene me dice, vos sos de... No, digo, no, yo no soy de eso. Pero me dice, y la gente cree en eso. Ay, sí, porque vos naciste de tal fecha a tal fecha y tu carácter es así, es así. Y yo estoy cancelo. Porque si me guío por el signo, chico, estoy al horno, me voy al infierno. ¿No? Porque es increíble todo lo malo encima, lo que más dimensionan en eso. Entonces pensemos qué es lo que estamos declarando sobre nuestra vida. Que a veces uno lo normaliza, que uno piensa que está bien. Después Pablo habla de los pecados relacionales, de las enemistades, de los pleitos, y esto capaz lo vemos en todo momento y a veces hasta lo naturalizamos. Y no es natural, no tiene que ser natural para un hijo de Dios el celo, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios. Y vos decís, pero yo no mato a nadie en la iglesia. Cuando hablas mal de tu hermano, sos homicida, dice la palabra. Cuando estás hablando mal de tu hermano, sos homicida. Estás dañando una parte del cuerpo. Qué tremendo eso. Porque uno piensa en un homicida como alguien que va y mata, ¿no? A la carne natural, a la física. Pero cuando yo estoy soltando una palabra de maldición sobre alguien, estoy siendo homicida también. Estoy matando, ¿sí? Y después nombra las borracheras, las orgías, y ahí vemos en pecados de exceso, ¿sí? Y acá no vamos a entrar en, el cristiano no tiene que tomar. Yo no te voy a decir que no tomes, pero la palabra dice que no te tenés que embriagar. Todo tiene un límite, ¿sí? Las orgías claramente no están permitidas por Dios. Dios es un Dios que le gusta la monogamia y cada uno tiene que tener hombre de una sola mujer, mujer de un solo varón. Eso está claro, ¿sí? Entonces, luchamos con todo esto. Y lo interesante de esto es que Pablo pone todas estas cosas en una misma lista. De la misma manera que pone el adulterio y la fornicación, te dice, está el celo y la envidia. Todo en la misma lista. Nosotros, según nuestra moralidad o justicia, diríamos, no, pero aquella que es re atorranta es peor que yo. Yo capaz te cuento un chisme, la otra es peor. Quiero decirte que no sos mejor que el otro, ni la otra peor que vos. Porque en este caso dice, todo aquello que me lleva a hacer algo que está fuera del corazón de Dios, entonces está todo en un mismo nivel, es pecado. Yo no puedo, es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. No existe la mentirita blanca. No existe la blanca, no existe nada. Es mentira. Todo lo que me lleve a ocultar es mentira. Y Dios dice que ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, el diablo. Él es padre de mentira. Y si él es padre de mentira y yo miento, ¿qué soy de Satanás? No lo quieren ni decir. Le agarra escalofrío, pero sí. Si yo me sirvo en bandeja a hacer lo que él me manda, no, el innombrable. Bueno, si no quiere ser hijo del innombrable, empieza a decir la verdad y a caminar en verdad. Lo hablábamos con los chicos, no sé si era... yo ya me mareo, tengo demasiadas cosas. Pero hablábamos con los chicos lo siguiente. A veces decir la verdad duele. Duele quizás para el otro y duele quizás para uno porque quizás decir la verdad implicaría que el otro nunca más te hable o te ignore para siempre. Pero decir la verdad te saca un peso terrible de encima. Ser honesto, decir la verdad, te abre caminos. Decís, pero el otro se enojó conmigo, te abre caminos. Un camino de santidad,
un camino de libertad, el decir siempre la verdad. Duele, no gusta reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando lo reconozco, Dios lo valora. Por eso siempre tenemos que buscar ir con la verdad, aunque nos cueste. Pedirle a Dios y ser sabios para decirla, ese es otro tema. Porque a veces vamos, bueno, te la digo, yo te la digo así como me sale. No, ser sabio. Pedirle sabiduría a Dios para, como nos enseñaban hace poco, orar para que el otro pueda recibir tu verdad con un corazón de tal manera de que obviamente le va a doler, pero de no lastimar, poder hablar las cosas bien. ¿Amén? Entonces, todo esto que Pablo enumeraba está todo en una misma lista. Y lo interesante también es que ahí vemos que la carne no solo se manifiesta en grandes cosas, sino en cosas chiquititas, que parecen pequeñas, que parecen que no producen nada, pero ahí está, latente, ahí, mostrando que todavía está queriendo ahí levantarse de entre los muertos y vos la tenés que matar en el nombre de Jesús. Amén. Lo tercero que nos enseña esta palabra es que el Espíritu produce una nueva vida y ahí comienza a nombrar el fruto del Espíritu en nosotros. Habla del amor, habla del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Y acá vemos un poquito, ¿no? Yo me anotaba esto. El amor es amar cuando aún no es fácil amar. Es el amor como el que manifestó Jesús por nosotros. El gozo es poder confiar, mantener la alegría, que no significa sonreír, sino es como esa paz que te da Dios aún en medio de la prueba, ¿sí? Es permanecer aún en las pruebas. La paz que te lleva a descansar en Dios, la paciencia que te permite soportar sin rendirte en todo eso, la benignidad y la bondad que te lleva a tratar bien al otro, aunque el otro quizás no esté obrando de la misma manera con vos, la fe que te lleva a permanecer fiel y mantenerte confiando, la mansedumbre que te muestra que el Señor, es decir, pones tu fuerza bajo el control de Dios, el dominio propio, esa capacidad de gobernarte. Entonces, todo eso comienza a producirse, a florecer en nosotros cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, cuando vivimos conectados a la fuente de vida, que es Jesús. Necesitamos conectarnos a Él. Y reconocer, como les decía antes, que hay una lucha espiritual y que no vamos a dejar de pecar por nuestras propias fuerzas. Bueno, yo decido no mentir más hoy. No lo hago un día, no lo hago 2, no lo hago 3. Si no tengo la fuerza que viene del Espíritu, no lo voy a lograr. Va a ser a corto plazo. Pero si yo tengo al Espíritu Santo de Dios, voy a poder permanecer en el tiempo en mi decisión. Porque Dios me va a guiar y me va a ayudar en todo eso, ¿sí? Y lo más lindo es que vamos a hacer que Cristo sea visible a través de nuestra vida. Lo siguiente que nos enseña esta palabra es que la victoria no se logra con más esfuerzo natural, sino caminando en una vida espiritual, en una vida llena del Espíritu. Porque así arranca, anden en el Espíritu. No es esforzate más, ponerle más energía, ponerle más onda. No, es conectate con el Espíritu, llenate del Espíritu, tené una vida de relación. Y esa es nuestra oración constante, ser una iglesia que viva una vida de relación. Porque nosotros podemos compartirte un montón de palabras, pero si vos y yo, también yo, no tengo una vida de relación, las palabras caen en terrenos pedregosos. Y cuando venga la prueba, no va a dar el fruto que tiene que dar. Pero es responsabilidad nuestra, no, es individual de cada uno de nosotros hacer que esa palabra produzca fruto.
Entonces, si yo quiero que la palabra produzca fruto en mí, si yo quiero cambiar, si realmente quiero ser transformado por Dios, busco a Dios, oro. Y ahí te pregunto, ¿cómo está tu tiempo? No me contestes, ¿no? Pensalo. ¿Cómo está tu tiempo de relación con Dios? ¿Orás fuera del domingo? ¿Orás fuera de la célula? Pero orar de forma intencional, orar de decir, listo, no me molesten, ¡pium!, me encierro y oro. ¿Lo hacemos? Leo la palabra, busco a Dios, adoro. ¿Cómo actúo cuando estoy en un mal momento? ¿Adoro o estoy encerrado esperando que Dios haga algo cuando en realidad ni yo estoy haciendo algo por mí? ¿Cómo estamos? Queremos crecer, queremos dar fruto, tenemos que llenarnos del Señor. Y andar en el Espíritu es esto: alimentarse de la palabra. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, y esto lo veíamos con los niños en la iglesia infantil, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cuándo dijo esto Jesús? Cuando estuvo en el desierto. Exacto, ve ahí te están aplaudiendo. Cuando estuvo en el desierto. Cuando pasó 40 días en el desierto, 40 noches en el desierto, cuando ya estaba su cuerpo cansado, quizás luchando con sus pensamientos, el enemigo aparece y lo quiere tentar. ¿Y estaba mal si él, teniendo el poder, transformaba esa piedra en pan? No, si vos lo pensás. Pero ¿sabés por qué no lo hizo? Porque la orden no venía de Dios. La orden venía del enemigo. Y él dice, yo no voy a hacer lo que vos me decís. La palabra dice que yo no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Él fue obediente. Podría haberlo hecho. Diría, el padre no se va a enojar porque transforme la piedra. Pero él entendía que esa orden no venía del padre. Venía de aquel que lo estaba tentando. Pero ¿cómo tuvo esa lucidez? La tuvo. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con el Espíritu. Y lo interesante de esa historia que hablábamos con los chicos es que dice que el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Así que hoy, tu desierto, mi desierto, quiero decirte que el Espíritu nos está llevando. Porque en ese desierto somos fortalecidos, en ese desierto Dios nos procesa. En ese desierto se ve qué tan alimentados estamos de la palabra. Por eso leer la palabra no es como decir, ¿qué querés? Que lea el libro, dale, no me gusta leer. Léela porque es la que te va a permitir decirle al diablo, ¿sabes qué? No me podés engañar. No tenés poder. Necesitamos tener tiempo con la palabra. Lo siguiente que nos va a permitir andar en el Espíritu es vivir una vida de oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. No me lo escribí. Flor, ¿lo tenés ahí? Efesios 6, 18. No te puse todos los versículos, ¿no? Efesios 6, 18. O alguien que lo tenga rápido, el que gane más rápido. Ahí está, ganó Flor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo que tengo que estar? Orando en todo tiempo. Hay otro versículo que dice, orad sin cesar. Que el chiste que decimos, sin cesar. Pero no lo vamos a dejar afuera, César. ¿Sí? Entonces debemos vivir una vida de oración. Yo, ¿cómo me hago amiga de alguien? Charlando, conociéndolo, hablando. Si no charlo, no lo conozco. Tu oración es tu manera de hablar con Dios. Y cuando vos hablas con Dios, empezás a conocerlo. Y Dios se revela a tu corazón. Y empezás a entender cosas que antes no entendías. Entonces, hablar con Dios es una manera de aprender a caminar en el Espíritu, porque lo empezás a conocer. Lo siguiente que nos permite es obedecer
rápidamente, y ahí vamos a Juan, capítulo 14, versículo 21. Estoy sufriendo porque no sé si se las pasé a todas. ¿Te la pasé, Flor? No, pero ella es rápida. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que lo ama? El que guarda sus mandamientos. ¿Cómo andamos en casa con eso? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué importante la obediencia a Dios. Primero, porque demuestra nuestro amor por él. ¿Sí? El que ama, obedece. Pero lo siguiente es que dice, si vos me amás y me obedeces, yo también te amaré. Dice, dice, mi Padre lo amará, yo te amaré y me manifestaré, me mostraré, me revelaré a tu vida. Necesitamos aprender a vivir una vida de obediencia. Y lo siguiente, para caminar una vida en el Espíritu, es mantener comunión con Dios. Y aquí vamos a Juan, capítulo 15, versículo 5. Que conste que Flor me dijo, Dani, déjame todo. Y yo creí convencida que había dejado todo, pero ella es veloz. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lejos de Dios no podemos hacer nada. Por eso necesitamos aprender a conectarnos con Dios. Algunos tenemos años de iglesia y capaz nos puede resultar un poquito como más fácil porque entendemos este término. Pero comunión con Dios es esto, es que vos puedas hablar con Dios. Cuando estás tomando un mate o comiéndote el asado que no convidaste, hablar con Dios y decirle, Señor, gracias por este día. Hablar con Dios como hablas con cualquiera. Porque a veces decimos, oh Dios, no, hablar con Dios como hablas con cualquiera. No necesitas orar como otro, porque vos tenés tu forma de hablar. ¿Se entiende? Es como que yo no puedo hablar como habla Betty, ni Betty va a hablar como yo, porque ella tiene su forma y yo tengo la mía. Pero en la forma que vos hables, habla con Dios. Encontrá eso que te permite estar cómodo con Él hablando, pero habla con Dios. Y Dios te va a hablar. Y te va a hablar aún en el silencio. Eso es re loco. Aún cuando estás en el silencio, es como que vas a sentir ese abrazo de Dios y vas a decir, ¿qué es esta paz? ¿Qué es esto que sucede? Y es Dios. Cuando estás en tu momento de lucha, decirle, Señor, acá estoy. Y capaz es todo lo que le decís. Y yo te puedo asegurar que Dios se hace presente ahí. Y Él te abraza. Pero búscalo a Dios. Porque la victoria espiritual no la vas a alcanzar solo o sola. No la alcanzamos solos. Necesitamos del Espíritu de Dios. Y entender que dice la palabra en Jeremías que engañoso es el corazón. A veces nos guiamos mucho por yo sentí. No, pedile al Señor experimentarlo. No desde el sentimiento o desde la emoción, sino desde el decir, Señor, yo me niego a mí mismo para que vos crezcas, para que vos te hagas fuerte en medio de mi debilidad. Y yo quiero dejarte 3 preguntas para que vos puedas meditar en esta semana. Y la primera es, ¿qué área de tu carne, ahora sabiendo lo que es la carne, ¿sí? ¿Qué área sigue dominando tu vida? Quizás es un mal genio, malas contestaciones, malos pensamientos u otras cosas de las que nombraba el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Porque él cuando le habla a la iglesia de Gálatas es porque habían esas cosas, no es que él estaba hablando porque se le ocurrió. Habían situaciones que estaban fuera de la voluntad de Dios y él les marca, esto no es de Dios, esto no proviene de Dios. Entonces, ¿qué área de tu carne aún
te sigue dominando? ¿Qué reacción aparece cuando estás bajo un momento de presión? Cuando la estás pasando mal, cuando viene la prueba, la lucha, ¿cómo estás reaccionando ante eso? Y viendo las características del fruto del Espíritu, ¿qué parte de este fruto necesitas desarrollar más en tu vida? Yo creo que varias. ¿Así viste? Varias. Pero sentate, decía, a ver, en el amor, por ejemplo. Y a veces amar a los que nos hacen el bien es fácil, pero amar al que nos lastima no. Entonces ahí está, amor por mis enemigos. Paciencia con mi suegra. No, con mi suegra no. Meditemos, sentate con este pasaje y medítalo en tu casa. Medita en las cosas que nombraba Pablo, si hay algo de eso en tu vida, pero medita también lo del fruto del Espíritu que estás necesitando desarrollar en este tiempo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Gracias, Flor, por salvarme las papas. Que puedas cerrar tus ojos un momento más y puedas tomarte un momento con Dios y puedas decirle al Señor en esta hora, sinceramente desde lo más profundo de tu corazón, si ya en este momento estás reconociendo que hay una batalla en tu vida que venís peleando con tus propias fuerzas, decirle, Señor, no quiero pelear más con mis fuerzas. No quiero seguir luchando con las mismas cosas, quiero avanzar, quiero crecer, quiero madurar, quiero aprender. Quiero aprender a depender cada día más de vos. Quiero dejar de lado la ira, el temor, el orgullo. Quiero dejar de ser esa persona impulsiva que siempre termina tomando decisiones equivocadas y sin darme cuenta me lastimo y lastimo a otros. Quiero poder manifestar tu amor. Quiero poder ser más paciente. Quiero poder perdonar. Amar como tú amas. Señor, por eso hoy te pido, Padre, que me ayudes. Que me ayudes cada día a ser más consciente de esta batalla espiritual que tengo todos los días. Entendiendo, Señor, que cada día debo morir más a mí para que tú crezcas. Debo permitirle a tu Espíritu Santo gobernar todo lo que soy, mente, cuerpo, alma, espíritu. Señor, que pueda aprender, que pueda reconocer que tú estás ahí conmigo en todo momento. Que pueda reconocer al amigo que me dejaste, al Espíritu Santo, para aprender a tomar mejores decisiones en mi vida. Para que a través de tu Espíritu yo pueda cada día forjar ese carácter, el carácter de Cristo en mí. Señor, yo realmente quiero vivir una transformación. No quiero ser un cristiano con cartelito. Quiero ser un cristiano con ejemplo. Con lo que vivo, con lo que digo, con lo que pienso, con lo que camino. Yo sé, Señor, que las batallas van a seguir estando. Pero ayúdame, Padre, a aprender a caminar en el Espíritu. Ayúdame, Señor, a aprender a depender de ti. Quiero parecerme a ti. Quiero parecerme a ti. Produce tu fruto en mí. Produce tu fruto en mí. Espíritu de Dios, trabaja en nosotros. Ayúdanos, Señor, hazte fuerte en medio de nuestra debilidad. Tú ya nos diste la victoria en la cruz, Padre, que ahora podamos aceptar tu gobierno. Hazte fuerte en medio de nuestra debilidad. Forma tu carácter en nosotros, Jesús.